Estamos enlazados vía telefónica con Miguel de la Academia de la Modernidad Democrática y del Movimiento por la Libertad en Kurdistán. Miguel, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Gracias por atender esta llamada. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Al contrario, Miguel, tenemos mucho interés en conversar con usted, pues justamente para ponernos al tanto. En otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos representantes del Movimiento por la Libertad en Kurdistán y también hemos informado de este movimiento político tan importante que está ejerciendo la autonomía en un contexto tan difícil como es estos varios estados donde habita el pueblo kurdo allá en Medio Oriente. Gracias por atender de nuevo la llamada y bueno, para tratar de situar a nuestros radioescuchas de la realidad del pueblo kurdo, pues le pediría, digamos, una breve introducción de la situación del pueblo kurdo y la lucha que está ejerciendo que está haciendo por ejercer su autonomía. Bueno, con gusto. Aquí les puedo contar que el pueblo kurdo son 45 millones de personas más o menos. Es difícil de contarlo, ¿no? Como decía, es un pueblo sin Estado, entonces cuesta mucho alcanzar algún tipo de oficialización de esas cifras, pero es un pueblo grande y que no tiene Estado, pero que tampoco busca Estado, ¿no? Eso es lo interesante de esta lucha, que en medio de una situación tan difícil como es Medio Oriente, seguimos las noticias, ya vimos el nivel de guerra, el nivel de crisis social que existe en la zona. Aún así han logrado liberar una zona grande, y son más o menos 5 millones de personas hoy en día que viven en conjunto sin Estado, con autogestión, donde logran crear una infraestructura de salud y educación, e incluso es una revolución marcada por el liderazgo de la mujer, ¿no? Así que hay muchos aspectos interesantes en esa lucha. Así es. Y digamos, no sé si puede hacer un resumen de los últimos años de su lucha, especialmente cuando a través de la implementación del confederalismo democrático avanzaron en formas de organización, ejerciendo su autonomía, especialmente en la zona de Rojava. Claro, bueno, creo que para nombrarlo, ¿no? Este pueblo lleva miles de años en esta zona, son más o menos 20.000 años de cultura kurda, ¿no? En términos de lenguaje. Y esta zona también fue lugar de primeros ejemplos de los estados. Y con eso también los primeros ejemplos de clase, de patriarcado y todo tipo de problemas sociales, ¿no? Entonces, desde ese tiempo ya, más o menos 5.000 años de historia que llevan a resistencia contra ese sistema, esa civilización. Así que el pueblo kurdo en sí es una historia de resistencia, pero estos últimos 50 años también han tomado un paso muy interesante, porque es quizás la primera vez en su historia que tienen un nivel de organización que les ha permitido defenderse y incluso abrir un espacio libre donde millones de personas están creando su propio sistema. Y bueno, la base de esto empezó más o menos en los años 70, donde se vio que en el mundo habían dos bloques, la Guerra Fría, la Unión Soviética por un lado, Estados Unidos por otro lado, y en medio de esto surgieron muchos movimientos revolucionarios que llamaban por un Estado socialista y al final la liberación de los pueblos, el comunismo, ¿no? Son ejemplos que conocemos en nuestro continente muy bien. Y ellos también surgieron inspirados de esa lucha, como un partido marxista-leninista de su inicio. Pero también vieron en los años 90, cuando la Unión Soviética cayó, de que el concepto que se habían desarrollado, que habían usado, no les estaba sirviendo practicar lo que iba a pasar con el mundo y lo que estaba pasando con el mundo, ¿no? Así es. Quedado en un tipo de crisis cognitiva, que no les alcanzaba las teorías que tenían para explicar lo que pasaba. Entonces entraron, se puede decir, como en una era o una época de autocrítica. Y a través de esa autocrítica empezaron a investigar su historia y empezaron a entender también el papel que había tenido el Estado e incluso las raíces del Estado. El Estado no era solamente una institución administrativa, que no eran solamente una serie de edificios, pero que tenía una raíz mucho más sociológica, ¿no? En la mentalidad patriarcal, en la división entre el ser humano y la naturaleza, que habían unos conceptos más
arraigado en la mentalidad humana que solamente un proceso social o cultural. Entonces, con esa conclusión llegaron a esta idea de que, bueno, entonces el Estado en sí es el problema. No vamos a poder solucionar los problemas de nuestro pueblo a través de tomar el Estado, porque nos convertimos en el Estado, ¿no? Que eran los ejemplos que veían también de las luchas de liberación nacional que se veían en África y en muchas partes del mundo, donde quizá unos movimientos revolucionarios habían logrado tomar el Estado, pero al final se convertían en una clase élite, reprimiendo a su propio pueblo y a otros pueblos también. Entonces no lo veían como la solución. Y con esta autocrítica histórica también que dieron, dijeron, bueno, entonces buscamos la forma de construir nuestras propias herramientas de gobernación fuera del Estado. Y esto fue como la base del confederalismo democrático, ¿no? La idea nueva que presentaron, que consiste en 3 principios fundamentales, los cuales uno es la liberación de la mujer, que es algo interesante, no en una zona con esta imagen del Medio Oriente, hay mujeres viven bajo una represión muy fuerte, que ha sido también verdad, ¿no? Pero a través del confederalismo democrático han logrado desarrollar una lucha liderada por la mujer, y donde la mujer ha encontrado una forma de expresar una vida digna. Entonces, estos principios, con el principio de la democracia radical también, como le dicen, que es una democracia no dentro del Estado, no a través de las votaciones, las elecciones, pero algo más profundo, más cercano al ser humano, que se trata de cómo nos tratamos como personas, cómo nos acercamos al tema de respeto, de escucharnos, y desde esa base, a nivel personal, empezamos a construir una democracia que se propaga en todos los niveles de la vida. Entonces no se trata solamente de que hay una ley que tiene derecho a hacer esto o lo otro, sino empieza por un sentimiento intrínseco dentro del ser humano, algún tipo de guía moral que te dice lo que está bien y lo que no está bien. Y cada ser humano tiene que desarrollar su propia habilidad para poder aplicar estas cosas. Y ahí está la fundación de la democracia, se puede decir. Y el tercer principio sería la ecología social. También teniendo en cuenta que sin la naturaleza en realidad no existe vida. Entonces, un proyecto social, por ejemplo, no se puede basar en un extractivismo, porque ahí, por definición, ya está perdiendo su carácter social, ¿no? Está aplicando el mismo fundamento que habilita la vida, que es la naturaleza. Entonces se trata también de arreglar o reparar el daño que se ha causado por la mentalidad que permite el extractivismo, que permite la explotación de la naturaleza. Entonces, a través de esos 3 principios, formaron una lucha nueva que ha llegado a este nivel, ¿no? Que en medio de Medio Oriente, entre medio Turquía, Siria, Irak, Irán, está situado Kurdistán, y con toda la guerra y todos los problemas sociales que existen ahí, logran crear una revolución popular que hoy en día incluso está solucionando problemas que ni los estados europeos logran solucionar. Por ejemplo, en el tema de la salud, la educación, también el desarrollo de su propio conocimiento a través de universidades, también el desarrollo de sus propios médicos, o sea, cosas que se supone que los estados con mucha riqueza, muchos recursos, tendrían que solucionar por su gente, pero no lo logran solucionar. Y esto lo está haciendo un pueblo pobre en realidad, sin un Estado. Así es. Con su propia fuerza de organización, ¿no? Ya son millones de personas, no solamente kurdos, incluso árabes, armenios y muchas otras naciones que viven en conjunto en ese sistema y logran solucionar los problemas sociales de una forma que el Estado hasta el momento no ha logrado. Así es. Miguel, te quiero pedir un favor, tenemos que hacer un corte de identificación en la estación. Si nos esperas un minuto y volvemos con la conversación. Ya. Gracias.
Seguimos en Cosa Pública, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y seguimos en esta conversación con Miguel de la Academia de la Modernidad Democrática y del Movimiento por la Libertad en Kurdistán. Miguel, seguimos en contacto contigo. Gracias por atenderle esta entrevista. Gracias, muchas gracias. Ya se escucha mejor a través de esta otra línea de comunicación para mejorar la calidad del audio para nuestra audiencia. Miguel, nos explicabas de esta experiencia del confederalismo democrático. ¿En qué situación se encuentra en este momento? Y si, digamos, me desmiente si me equivoco, pero esta experiencia del confederalismo democrático que está poniendo en práctica el movimiento por la liberación del pueblo kurdo, está, digamos, circunscrita más bien al norte de Siria, o si también si nos explicas dónde está y en qué situación se encuentra en este momento después de una ofensiva que hubo de parte de Turquía en meses y años recientes. Claro, el lugar donde estamos hablando ahora es el norte y este de Siria, ¿no? Que sería como la frontera hacia Turquía, pero también por el otro lado hacia Irak. Uh-huh. Entonces, esta zona es interesante porque ya lleva 12 años que está administrada por una administración autónoma. Entonces, el Estado ya no juega un papel en esa zona. El Estado sirio hace muchos años que entró en una situación de colapso interno, donde se abrió esta oportunidad para el pueblo kurdo que ya llevaba muchos años organizándose a pesar del Estado en esa zona. Llevaba más o menos 30 años organizándose y cuando el Estado sirio entró en una guerra interna, se dio la oportunidad también para abrir esta zona de forma autónoma. Entonces, la situación hoy en día, seguro que hay gente que ha seguido un poco las noticias, pero para resumirlo un poco, ¿no? Hace unos meses atrás hubo un avance por parte de una fuerza que le dicen la HTS, que estaba en el norte de Siria y está apoyada históricamente por Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? También por Turquía y varios otros estados. Y esta fuerza fue atacando hacia el sur y llegó hasta Damasco, que es la capital de Siria, y derrumbó al gobierno de Assad, que era el presidente de en ese momento, ¿no? Que era el hijo incluso de Hafez al-Assad, que entonces como familia llevaban ya 60 y tantos años en el poder en Siria. Y bueno, los derrumbaron, entonces lo que pasó fue de que este nuevo gobierno del HTS empezó a formar una relación con la administración autónoma en el norte y este de Siria, o sea, la zona liberada. Uh-huh. Y eso han creado dinámicas interesantes, ¿no? Porque por un lado, este gobierno tiene su fundamento en términos ideológicos en el yihadismo, o sea, en la guerra sagrada islamista. Son fundamentalistas islamistas con tendencia incluso fascista, ¿no? Usan la guerra, el saqueo como sus métodos principales para tomar territorio. Entonces, no hay nada bueno con ese gobierno en realidad. Lo que sí ha ocurrido es de que durante 12 años de revolución en el norte y este de Siria, el pueblo kurdo, con otros pueblos también, han logrado crear sus propias instituciones democráticas, sus instituciones políticas, su propia autodefensa, su infraestructura de salud, ¿no? Ahí hay ya algo permanente y fuerte con lo que se pueden apoyar como pueblo, ¿no? Es un pueblo con fuerza en ese sentido. Entonces, cuando este gobierno nuevo llega al poder, o toma el poder en realidad, el pueblo kurdo en la administración autónoma está en posición para negociar, ¿no? Para poner presión en ese gobierno nuevo. Entonces se ha presentado una situación interesante. Han tenido varias negociaciones donde han surgido unos programas de cambio, han puesto unos comités que van a investigar 8 temas, como por ejemplo la democracia, la defensa, etcétera. Y a través de eso se supone que van a surgir unos acuerdos, ¿no? Y lo que se está viendo ahora es de que gracias a la lucha del pueblo kurdo y los otros pueblos en esa zona han logrado poner una presión y están logrando algunas cosas históricas en términos políticos con ese gobierno. Por ejemplo, ahora le están abriendo la oportunidad para liberar unas zonas que han estado bajo ocupación por Turquía ya hace más o menos 6-7 años. Entonces se está moviendo en una dirección
reflexión muy interesante, y interesante también porque hay muchos pueblos en esa zona, por ejemplo el pueblo palestino que ha sufrido mucho Así de estas es. últimas guerras hegemónicas, ¿no? Entonces el pueblo kurdo está mostrando otra forma, ¿no? De que cuando hay un pueblo que logra desarrollar su autonomía y su propia seguridad y todos los aspectos de la vida, se puede quizás crear una alternativa que puede también ponerle la lucha contra estos estados, ¿no? Así Entonces es. es interesante. Miguel, te paso con mi compañero Jesús Estrada. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto saludarte. Un gusto, gracias. Miguel, ahorita también quería preguntarte otra novedad que ha habido en los últimos meses. Fue un llamado que hizo Abdullah Öcalan, el líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, quien lleva años preso injustamente en una cárcel turca, pero el llamado es para deponer las armas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el histórico PKK, que lleva una lucha armada de alrededor de 40 años. ¿Qué efectos o consecuencias ha tenido este llamado en toda la región del Kurdistán? Claro, es un llamado muy interesante, ¿no? Que mirándolo como desde afuera, quizá sea difícil entender el contexto, ¿no? Porque aquí tenemos una lucha que de verdad está bastante fuerte, que es la lucha del pueblo kurdo, y en medio de todo eso, Öcalan, que es el líder, llama a disolver el partido que de cierta forma dio inicio a esa lucha, ¿no? Hace 50 años cuando se formó ese partido, el pueblo kurdo estaba en una situación muy, muy difícil, ¿no? Donde se negaba el idioma, se les negaba la identidad, estaban perseguidos ya hace casi 100 años en un genocidio por parte de Turquía, pero por otros estados también. Entonces, ¿cómo puede ser que ese partido que inició esa lucha, que ha llegado a estos resultados, ¿no? que estamos hablando, llame para disolverse? Es interesante, ¿no? Y la base de eso tiene en su ideología del confederalismo democrático, que es lo que hablamos, ¿no? Que es una forma nueva de pensar ese tipo de lucha por un socialismo nuevo. Y ahí, desde el inicio, desde los años 2005 más o menos, cuando se hizo el llamado a trabajar por un confederalismo democrático, siempre ha estado esa idea de disolver el partido, de que la sociedad misma tiene que construir sus propias instituciones para poder liderarse a sí mismo, ¿no? Ujú. Incluso cuando se formó el partido, el PKK en el 78, ya decían de que quizás algún día vamos a disolver el partido porque el partido se forma con la meta de levantar al pueblo kurdo a una conciencia donde se puede liderar a sí mismo. Ese siempre Ah, fue el claro, concepto y la idea, ¿no? claro. Esto es un paso Entonces, más en la sí, autonomía, podríamos pensar también. claro, en ese sentido un desarrollo, ¿no? De las ideas que ya estaban planteando hace 20 años con el confederalismo democrático. Entonces, es una forma para abrirle al pueblo kurdo que ellos tomen responsabilidad total por su propia liberación. Ujú. Miguel, aprovechando también el contacto, digamos, para las personas que nos están escuchando y que quizás es difícil para ellos imaginar un mundo más allá de la democracia liberal y este sistema capitalista, ¿nos abundas un poquito en lo que comentabas en el marco del confederalismo democrático, esta parte de la democracia radical? ¿Cómo se ejerce en el día a día en la administración o cómo se ponen de acuerdo las personas en ciudades? Porque no solo son, digamos, poblaciones pequeñas, hay ciudades medianas también o hasta grandes que están siendo ya administradas por este y revolucionario método autónomo. Claro, hay más o menos 6 millones de personas, ¿no? Que están ya son parte de ese sistema del confederalismo democrático. Y entre ellos son varias naciones, no solamente los kurdos, ¿no? Hay como 7, 8 diferentes naciones con diferentes idiomas, diferentes historias, pero aún así todos logran ser parte de un sistema donde todas esas identidades se respetan. Y en el diario a diario se trata de la asamblea, por ejemplo, ¿no? Que en cada población hay algo que le dicen la comuna, y la comuna en sentido de un grupo, no de una municipalidad, pero la comuna del grupo inmediato con el que vivimos. Y a través de esas comunas se hacen asambleas, se eligen delegados, siempre se elige un hombre y una mujer, porque en todos los aspectos de ese sistema político la mujer tiene su autonomía, ¿no? Tiene sus propios espacios donde puede discutir y formar idea política para ir a los otros espacios también y ser una fuerza, ¿no? Para crear un equilibrio entre los géneros. Entonces, la asamblea es como la base de todo eso, el núcleo de ese sistema, y tiene que ocurrir en todos los lugares, en cada pueblo, en cada población.
Entonces, en algunas ciudades, por ejemplo, Camichlo, que es una ciudad grande, ¿no? De 1 millón de habitantes más o menos, eh, hay miles ya de comunas o miles de asambleas y esas asambleas se van interconectando. Cuando hay temas que quizás no pueden solucionar por su propia parte, se conectan con otras comunas, con otras asambleas y así van formando fuerza para poder enfrentar algunos temas que quizás uno no puede enfrentar en la localidad. Y a través de esa lógica han logrado crear comités de salud, comités de educación, eh, de economía, de todo tipo, de todos los aspectos de una vida política, ¿no? Hasta el nivel nacional, cubriendo toda esa área de 5 o 6 millones de personas. Entonces, gracias a esa fuerza de organización, logran crear hospitales especializados en diferentes temas, logran enfrentar los temas de la salud y de la educación y todos estos temas conectados a la vida. Qué impresión. La comunalidad, digamos, es parte esencial de esto. Quería preguntarte también, digamos, de cómo han resonado las ideas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional allá en Kurdistán y viceversa, considerando que la nueva etapa del EZLN justamente camina hacia lo común. Claro, incluso en nuestro sitio web de ADM tenemos un artículo que se llama, no me acuerdo exactamente, pero era algo como Rojavá y el zapatismo no son coincidencias. O sea, no es raro, ¿no?, de que el levantamiento zapatista ocurre en el 94 y más o menos al mismo tiempo ya el movimiento kurdo está entrando en estos temas de que la mujer tiene que ser líder de esa revolución o si no, no hay revolución, ya como que entrando en esa autocrítica, ¿no? Después de la caída de la Unión Soviética, como movimientos sociales del mundo, creo que entramos en una crisis cognitiva y hay algunos que entran en un momento de autocrítica para encontrar formas nuevas, entre ellos el movimiento kurdo y los zapatistas, pero también hay muchos movimientos que se quedan pegados en el tiempo, ¿no?, que no se renuevan y muchos desaparecen o quedan muy marginalizados. Entonces, obviamente no es una coincidencia, ¿no?, que surgen en ese momento. No sé en realidad cuánto habrá sido el diálogo entre esos movimientos, pero espero y lo veo muy necesario de que haya un diálogo y un apoyo entre pueblos, ¿no? Porque son pocos los ejemplos en el mundo hoy en día que están desafiando a ese sistema global que es tan brutal, ¿no? Con lo que Así vimos es. en Palestina, por ejemplo, es una fuerza inmensa que está arrasando con los fundamentos de la sociedad. Entonces, lo poco que existe, hay que tomar en cuenta Claro, eso y hay que conectarlo, ¿no? claro. Gracias, Miguel. Miguel, quería pedirte de nuevo si nos esperas un minuto para ir a la última pausa del programa y seguir con la entrevista contigo. Muy bien. Volvemos. En el 99 fue secuestrado por una operación liderada por 19 diferentes servicios de inteligencia, entre ellos la Mossad y el MIT en Turquía, etcétera, ¿no? Cuando estuvo en la cárcel, él dijo, esto puede que sea la última oportunidad para dirigirse al mundo e incluso hablar de estas autocríticas que hemos ido formulando. Entonces lo que hizo ahí fue escribir 5 libros, ¿no? Que son parte de un proyecto que se llama el Manifiesto por una Civilización Democrática. Y ahí forma un tipo de paradigma nuevo, se le puede decir, o sea, como un marco de pensamiento, no solamente una propuesta política, pero también un marco de cómo relacionarse al pensamiento, a la existencia, a la vida, ¿no? Tocando todos estos temas fundamentales de qué es lo que es existir y si entendemos eso, cómo queremos vivir, ¿no? Tocando temas muy profundos. Por eso que le dicen que es un paradigma nuevo. Fue una forma de tratar de entender que, por ejemplo, por qué el marxismo no logró darle herramientas como para liberar a los pueblos o llegar al socialismo. Y ahí la crítica que se hace es de eso, de que el marxismo no logró liberarse totalmente del paradigma de la modernidad capitalista, Exacto. O sea, el marco de pensamiento que se presenta por el sistema capitalista. Entonces, esa es la crítica que se hace y por eso que también se toman pasos más atrás para profundizar eso y formular algo que se le dice la modernidad democrática. Y la idea es de que, bueno, ya estamos en este punto en la historia, es muy difícil volver a como era antes de la civilización o antes del capitalismo, entonces tenemos que partir de este momento en la historia, ¿no? Por eso que hablamos de la modernidad no en términos de valorar la situación, pero de decir, bueno, este es el momento en el que estamos.
pero dentro de ese momento también existen alternativas. Está Exacto. la alternativa del sistema capitalista, que es lo que estamos sufriendo hoy en día, ¿no? Como pueblo, pero también está la alternativa de la modernidad democrática, que en realidad es una herencia que viene de una lucha de pueblos de miles de años, ¿no? Que son memorias también de resistencia que existen en nuestro día a día, pero que a veces están muy, muy escondidos. Entonces lo que se necesita es un esfuerzo de conocimiento para desarrollar, investigar y conocer temas que están escondidos en nuestra propia historia, pero en nuestro propio presente, para empezar a definir una alternativa a una modernidad democrática. Y bueno, esa es como la propuesta que se hace por parte de la academia, de que como pueblos organicemos nuestras propias academias, donde empezamos a entender nuestras propias luchas y entender qué es lo que nos han quitado y qué es lo que tenemos por dentro que nos va a servir también para ponerle la lucha contra ese sistema, ¿no? Así es. Mencionabas en una parte de la entrevista la situación en Palestina, esta dura situación, y quería preguntarte cómo cabe en esta, digamos, en esta concepción de la modernidad democrática, del confederalismo democrático, esta idea de la convivencia respetuosa de distintos pueblos, religiones, ideologías, que es una cosa muy importante porque si uno piensa en el mundo, en conflictos, evidentemente que Medio Oriente viene a la cabeza, pero ahí, digamos, parece que priva el encono, el interés de la destrucción de otra ideología, de otro pueblo, de otra religión. ¿Cómo es que el confederalismo democrático, la modernidad democrática logran proponer que se puede convivir de manera respetuosa entre distintos pueblos, ideologías y creencias, Miguel? Claro, ahí hay una historia, ¿no?, de lucha en conjunto con el pueblo palestino. El pueblo kurdo ha recibido mucho apoyo y se han entregado apoyo también al pueblo palestino en sus inicios, ¿no? En los años 80 hay muchos ejemplos de eso. Entonces, obviamente, es una herida grande ver lo que está sufriendo el pueblo palestino en este momento. Habla mucho dentro del movimiento kurdo desde que a través del Estado, por ejemplo, a través de tomar un propio Estado kurdo, un ejemplo, no podríamos alcanzar una solución, ¿no? Porque lo que estaríamos haciendo es entrar en la lógica del Estado, en la concentración de poder, y nos vamos a convertir en parte de ese mismo sistema. Entonces, buscar la solución, por ejemplo, dentro de una solución de Estado, no nos va a entregar una alternativa. Y la alternativa que proponen los kurdos hoy en día en esa zona, y no solamente los kurdos, hay varias poblaciones que están fuera de ese sistema, que ahora ya están entrando en diálogo y están mirando hacia el ejemplo de Rojava, del norte y este de Siria, porque miran y dicen, bueno, tenemos para elegirnos, aquí hay un gobierno como el HTS, que es islamista, que obviamente vamos a sufrir bajo ese régimen, ¿no? Como cristianos o como otras religiones, vamos a sufrir. Esa es como la alternativa que nos ofrecen. Por el otro lado también tenemos Rojava, que es la administración autónoma, donde hay pueblos que están viviendo en conjunto. Exacto. Entonces ahí hay una alternativa real, ¿no? Y esperamos que se pueda hacer un diálogo también con el pueblo palestino, que está sufriendo mucho, donde esto también se pueda discutir, ¿no? Que sea una alternativa para todos los pueblos del mundo. Exactamente, que sea un ejemplo ya vivo y actuante de que se puede convivir de manera respetuosa distintas civilizaciones incluso. Miguel, muchísimas gracias por atender esta propuesta de entrevista para esta radio pública, Radio Universidad de Guadalajara. Te agradecemos la entrevista de esta tarde, Miguel. A ustedes muchas gracias por abrir el espacio. Al contrario, es Gracias. Miguel de la Academia de la Modernidad Democrática del Movimiento por la Libertad del Kurdistán. Muchas veces lo hemos dicho, es un ejemplo muy claro, me parece que el otro ya lo comentaba Jesús con la pregunta que le hizo Miguel, pues la experiencia de los zapatistas también es otro ejemplo de que no nos tenemos que conformar con el actual sistema político liberal imperante, hegemónico en la mayoría del mundo, no en todo el mundo, pero sí en la mayoría, sino que hay muestras de que se puede trascender este sistema político y vivir de otra forma, buscando el horizonte de una vida digna. Vamos a dejar ya en redes sociales, hay un documento interesante del planteamiento desde el Kurdistán sobre la guerra entre Irán e Israel,
Dicen que es una lucha de poder entre dos estados patriarcales y autoritarios, prácticamente todo lo opuesto a lo que nos explicaba Miguel, que es esta revolución kurda. Y les vamos a compartir también justamente la página de la Academia de la Modernidad Democrática, donde hay no solamente información del día, notas del día, sino análisis, folletos, incluso libros que usted puede descargar para las personas interesadas, y espero que sean muchas, para las personas interesadas en ahondar sobre este pensamiento que nos demuestra que otra forma de relaciones políticas es posible más allá de la democracia liberal. Muchísimas gracias por acompañarnos, le agradecemos su sintonía, lo invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara, sigue La Chora Interminable, luego la programación habitual, y por supuesto nosotros lo invitamos a terminar semana mañana, viernes, con otro programa donde habrá el análisis crítico de la realidad de cada día. Muchísimas gracias, hasta mañana.